Bueno, estamos en el ejercicio 4, apartado I, apartado K, en donde en este apartado teníamos que analizar la continuidad digamos, que nos preguntaban en qué puntos es continua esta función. Queríamos, en, queríamos todos los puntos donde la función es continua, no en qué punto, en cuáles son 1, 2, 3, sino que en cuáles todos los puntos, o sea, le digamos todos los puntos donde la función es continua. Que eso habíamos visto en el ejercicio anterior y en el ejercicio 3, ¿bien? Que para eso usábamos los teoremas que habían visto en teoría, de suma de funciones continuas, de funciones típicas conocidas que son continuas y así. En este caso, entonces, lo que primero que había que hacer, que era mandatorio cuando nos preguntaban en qué puntos la función es continua, es ver el dominio. En este caso, por más que esté definido en rama, el dominio son todos los valores menos donde x sea distinto de ese. En realidad no, porque si x es 0 y ahí vale 0, sí está definido. Entonces, en realidad, son de x e y perteneciente a r cuadrado menos en aquellos valores donde x es igual a 0 y y es distinto de 0. Esto quedó sin llaves porque sin una llave llave quedó raro. O sea, paréntesis x e y cierro paréntesis. Bien, porque ¿qué quiero decir con esto? Porque si yo decido solamente los x distintos de 0, este punto no lo podía incluir. Y fíjense que sí está en nuestra función, está definido y vale 1. Entonces sí está definido y es parte del dominio. Ahora, si un punto vale 0,1, 0,2, cualquier 0, cualquier valor acá menos 0, no está definido porque 1 sobre 0, porque entraría esta rama, y al entrar esta rama tenemos 1 sobre x, un seno de 1 sobre x. Y 1 sobre x sabemos que x no puede ser 0, ¿bien? Bien, con esto en mente, ahora vamos a ver la continuidad de estas funciones. Bien, habíamos visto que en el caso cuando es ramas, se analiza la continuidad en cada rama y luego se tiene que analizar por separado las fronteras de las ramas, porque en las fronteras, en los cambios de ramas, ya no funcionan los teoremas que vimos. Hay que analizar la continuidad de la forma que habíamos visto en el punto 1 y 2, o sea, punto por punto, y viendo las tres condiciones, que exista la función, que exista el límite y que sean iguales. Bien, entonces tenemos que analizar cada rama. En este caso particular, en realidad tenemos una rama y la otra rama es un solo punto. Entonces la continuidad hay que analizarla en esta rama sola, porque acá es un solo punto y es justamente la frontera donde tenemos que analizar por separado. Entonces vamos a analizar solamente la continuidad de esta rama, porque esta rama es simplemente un solo valor. Analizando la frontera, el valor, la continuidad de esta rama, usamos uso de sumas de funciones continuas y suma de funciones continuas y compuestas, digamos, ¿bien? Entonces, lo que podemos decir, si f, perdón, si x e y es distinto al punto 0, 0, por ser suma de funciones continuas, entonces, no sé cómo me salió horrible, entonces f de x y es continuo. Vamos a hacer suma de funciones continuas por teorema, por teorema. Entonces,
f de xy es continua en su dominio. O sea, lo que estamos diciendo acá es que mientras que no sea la frontera, en este caso del punto 0, 0, la función es continua en su dominio. ¿Cuál es el dominio? Lo que está acá. Menos el único punto que no va a estar incluido en su dominio es este que está acá. El 0, 0. Bien, es continua en su dominio menos ese punto. ¿Eso es por qué? Porque, bueno, viendo esto de acá, tenemos una suma de un valor 1, que es continua en todos los reales, el problema de R cuadrado, R cubo, lo que uno quiera. Y después tenemos una multiplicación de dos funciones continuas, un polinomio, también de vuelta continuo en todos lados. Y por otro lado una trigonométrica que continúa en su dominio, que el dominio en este caso es cuando las x son distintas de 0. Bien, que es lo que dice el dominio acá. Salvo el 0, 0, que es justamente la frontera de un cambio de rama, entonces no podemos asegurar continuidad en ese punto. Bien, entonces ya tengo la primera parte hecha. Entonces ahora vamos a ver la frontera. En este caso, vemos el punto 0, 0. Entonces ahora, primero vemos cuánto vale la función en el punto 0, 0. En el punto 0, 0, como está dicho acá, vale 1. Ahora, punto 2, hay que ver el límite cuando x e y tiende a 0, 0 de nuestra función. Ahora, como habíamos dicho ya un montón de veces, no estamos elaborando el valor en el punto, sino en el entorno, muy cerquita. Entonces, como está definido en las ramas, si no es 0, 0, es muy cercano, pero no es 0, 0, tenemos que usar la primera rama. Entonces nos va a quedar el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 1 más y por seno de 1 sobre x. Podemos usar ahora suma de límites, si es que los límites existen, acuérdense, de 1 más límite y por seno de 1 sobre x. El primero es fácil, es una constante, el límite de la constante misma, no hay mayor cosa. El tema es el segundo de acá. Ustedes vean que si x tiende a 0, todo esto tiende a infinito. Y uno dirá, qué problema, porque tengo algo que es infinito. Pero seno de infinito no es infinito. Si vemos GeoGebra nos ayuda y nos confunde un poco. Me parece que tiende a ir a 0, pero no tiende a 0. Creo que es muy lejos como para que vea algo interesante. En realidad, también lo podemos ver con Google. Les paso también el dato que Google también puede graficar. Directamente ponen lo que quieren y lo grafican, por lo menos en el tipo de gráficas de análisis uno las hace muy bien. Empezamos a ver que el valor en realidad empieza a tender, siempre está en lo que vale el seno. ¿Cuál es el rango del seno? A ver, más fácil. O sea, lo que voy es que no hay, lo que quiero decir es que GeoGebra confunde, no está tendiendo a cero. En realidad, si lo vemos, el seno de x es nuestro famoso onda, que siempre está entre menos 1 y 1. Siempre va a dar un valor entre menos 1 y 1. Por más que ponga 1 sobre x, es lo mismo, nada más que la forma no va a ser ya esta, sino que va a ser esta más rara. Pero va a ser exactamente igual. Esto va a ir bajando, ahora muy lentamente porque 1 sobre x, cuando empieza a ser un valor muy grande, empieza a ser un valor muy chico, entonces como que empieza a variar muy poco, pero digamos esto confunde como pareciera que está tendiendo a 0, pero no tiende a 0, sino que está bajando muy lentamente y en un momento lo va a pasar muy allá. Y luego se va a ir hasta menos 1, y una vez que se va hasta menos 1, se va a ir hasta 1 y así. ¿Bien? Se va hasta menos 1, después se va hasta allá 1 y así.
yendo al infinito va a ir estando siempre entre menos 1 y 1. Siempre va a estar entre menos 1 y 1. No sé qué valor, porque un valor infinito no sé a qué va. No tiende a ninguno de los dos valores. Si fuera el seno de eso, o sea, si tuviéramos que calcular el seno de x cuando x tiende a infinito, el límite no existe. Porque esto es un valor que está entre menos 1 y 1. Si tuviéramos que calcular solamente el límite de seno de x o seno de 1 sobre x. No de 1, o sea, no este que está acá, está ahí por algo. Este caso no es el que estoy diciendo, ¿bien? Si tuviera que calcular solamente el límite no me importa que sea una sola variable, límite, cuando x tiende a 0 de seno de x, o si quieren de 1 sobre x, no se puede calcular, no existe. Pero no es que se va a infinito, no es que esto es igual a infinito. Si no, no existe porque nunca tiende a ningún valor, va entre menos 1 y 1. Él va pasando entre menos 1 y 1, entonces nunca llega a un valor específico. Está entre 2. Puede estar cualquier valor entre menos 1 y 1. Pero, en este caso, tengo acá, por suerte, como más grande en azul, por i. Bien, estoy multiplicando. No es lo mismo, estos no son iguales entre sí, no son la misma cosa. Esto que está acá no es lo mismo que lo que está acá. Esto que está acá tiende a 0. 0 por cualquier número es 0. 0 por menos 1 es 0. 0 por 1 es 0. 0 por cualquier valor que esté entre menos 1 y 1 es 0. Eso lo saben. Ahora, la determinación 0 por infinito es otra cosa. No es lo mismo. Eso sí es una determinación y que se usa mucho. Aparece muy seguido que es 0 por infinito. Pero en este caso no es 0 por infinito. Es 0 por un valor que está entre menos 1 y 1. 0 por cualquier valor que no sea infinito es 0. Entonces esto es 0. A ver, para repasar un poco lo que hay en determinación. 0 por infinito es una determinación porque, acuérdense, estamos tendiendo a 0. Entonces, cada vez que multiplicamos por un valor más cercano a 0, así que es un valor más cercano, más cerca de 0. Y cuando algo empieza a crecer sin cota, un número muy grande multiplicado por otro número es un número muy grande. Entonces ahí hay un choque de dos cosas. De una cosa que se está achicando a 0 y otra cosa que está creciendo a infinito. Entonces la determinación está dada porque si el que se acerca a 0 se acerca más rápido, va a ser tender a 0. Y si el infinito crece más rápido que se acerca a 0, va a ser infinito. Esa es la determinación, no sabemos qué va a pasar. Ahora, cuando acá estoy acercando a 0, tengo un número muy cercano a 0 y algo que es un valor distinto, algo que está entre menos 1 y 1, pero es un valor propiamente dicho, se está acercando a 0 indistintamente, porque no hay determinación. O sea, el 0 por algo es 0. Un valor muy cercano a 0 por algo se acerca a 0, tiende a 0, ¿bien? Entonces acá no hay determinación. 0 por un número que no es infinito es 0. Bien, acuérdense en eso, es una regla básica de matemática, ¿bien? Es bastante trivial. Pero es importante en este caso que lo entiendan porque es acá siempre un típico error. Piensan que el seno de x o el seno de 1 sobre x, el seno de x cuando x tiende a infinito o el seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0 tiende a infinito y no tiende a infinito, tiende un valor entre menos 1 y 1. Que hace que mi límite no exista si es que solamente es eso. Pero no porque va a infinito, sino porque va a un valor que no va a ni un valor, va a algo que está entre menos 1 y 1. En cambio, cuando lo multiplico por algo que tiende a 0, es 0. No hay forma que sea otra cosa. Entonces, tenemos que vale 0. Entonces, tengo una suma de dos límites que existen. Entonces, no es 0 esto, perdón. Esto es 0. Todo esto es 0. Entonces, tengo finalmente 1 más 0 es 1. Bien, porque acuérdense el límite de la constante era 1. Este límite es 0, entonces 1 más 0 es 1. Entonces existe el límite y es igual a la función. Entonces la f de 0, 0 es igual al límite cuando x e y tiende a 0, 0. Bien, entonces como pasa eso, podemos decir que es
f es continua en 0, 0. Entonces, con todo eso, entonces con este y con este, podemos decir por 1 y 2, podemos decir que f de xy es continua. ¿En dónde? En su dominio. Todos los valores de su dominio, la función es continua. Bien, porque lo aseguramos. La primera parte porque usamos las propiedades y la segunda parte porque es la frontera de la rama. Pudimos ver, analizar continuidad usando la definición y encontramos que es continua. Fin.